Bienvenidos a edición nocturna de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Uriche. Estaré con ustedes para ofrecerle detalles de lo que ha sido noticia en el mundo durante las últimas horas. A continuación, nuestros titulares. Donald Trump anunció un acuerdo marco sobre Groenlandia con el jefe de la OTAN, por lo que retiraría la amenaza de aranceles contra 8 países europeos. Pese a ello, los líderes de la Unión Europea mantendrán una cumbre de urgencia sobre Groenlandia este jueves en Bruselas. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la imposición de aranceles del 30% a productos procedentes de Colombia bajo el argumento de una falta de cooperación en materia de seguridad, especialmente en la lucha contra grupos armados. En Perú, el presidente interino José Gerí compareció ante el Congreso para explicar sus encuentros con empresarios chinos. Durante su intervención, el mandatario, además de defenderse, se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar la situación. Comenzamos. En su discurso ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente Donald Trump ha insistido en que Groenlandia debe ser propiedad de Estados Unidos por seguridad nacional. Sin embargo, después de reunirse en privado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha anunciado un acuerdo marco sobre este territorio del Ártico que al menos hasta ahora Dinamarca se ha negado a ceder. Sin ofrecer más detalles sobre lo pactado, el republicano ha suspendido la amenaza arancelaria a los europeos. Donald Trump parece rebajar sus pretensiones sobre Groenlandia. En medio del Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Estados Unidos aseguró que tras reunirse con el secretario general de la OTAN, se logró llegar a un acuerdo marco sobre la región ártica que priorice la seguridad de la potencia de América del Norte. Un trato que, según el líder republicano, reversa los aranceles adicionales anunciados contra varios países europeos. Creo que es un acuerdo realmente bueno para todos. Es una gran seguridad nacional e internacional. Es un acuerdo que la gente aceptó de inmediato. Realmente fantástico para Estados Unidos. Consigue todo lo que queríamos, incluyendo especialmente la seguridad nacional y la seguridad internacional reales. Previamente, el gobierno danés instó a la Casa Blanca a colaborar conjuntamente en la defensa de la región del Ártico y a descartar su pretensión de tomar posesión sobre la isla. Nos encantaría tener ese tipo de diálogo, pero está claro, como he dicho, que estamos en 2026. No se negocia con personas. Se puede negociar entre personas, pero no con personas. Entre tanto, la OTAN informó que Washington y Copenhague están listos para negociar un mecanismo de defensa que prevenga que Rusia y China avancen en la zona. Por su parte, el ministro de Finanzas de Alemania se refirió al anuncio de Trump pidiendo calma y declarando que aún es muy pronto para sacar conclusiones. Durante una entrevista con el canal estadounidense Fox News, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que el tema de la soberanía de Groenlandia no estuvo sobre la mesa durante su conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este tema ya no se planteó en mis conversaciones de esta noche con el presidente. Se centró mucho más en qué debemos hacer para asegurarnos de que esa enorme región del Ártico, donde se están produciendo cambios actualmente y donde China y Rusia son cada vez más activos, pueda protegerse. Ese fue realmente el enfoque de nuestras conversaciones. Los parlamentarios de la Unión Europea remitieron al Tribunal de Justicia del bloque el texto del acuerdo alcanzado con el Mercado Común del Sur, Mercosur. Esto fue el pasado sábado, con la finalidad de que sea la justicia que determine si el pacto es compatible con los tratados de la Unión Europea. Para alcanzar un acuerdo, ambos bloques negociaron por más de 25 años. No obstante, desde su firma, diversas han sido las manifestaciones en el territorio europeísta de sectores que se oponen al mismo. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro y decidió amenazar con imponer aranceles del 30% a los productos colombianos desde el 1 de febrero. Una medida rechazada por el Ejecutivo de Bogotá que, en la vocería de su ministra de Comercio, Industria y Turismo, explicó que la nación cuenta con instrumentos definidos como los llamados aranceles inteligentes para garantizar un trato recíproco. Mientras tanto, los comerciantes de ambos países piden que se negocie lo antes posible para evitar un impacto en la economía. Diego Bazzani nos trae los detalles.
Ecuador amenaza con imponer aranceles contra los productos colombianos. Este miércoles el presidente Daniel Noboa anunció que los bienes y servicios provenientes de su vecino del norte desde el 1 de febrero tendrán que pagar una tarifa del 30%, una medida que según el Ejecutivo de Quito es una consecuencia de la falta de cooperación en materia de seguridad por parte del gobierno de Gustavo Petro. Y no están tomando las correctas medidas para prevenir el cultivo, el procesamiento y el envío. De hecho, conocemos que ha habido una orden que se ha dado a las autoridades militares en Colombia de que retrocedan de la frontera cerca de 50 kilómetros. En respuesta, el ministro de Minas y Energías de Colombia, Edwin Palma, rechazó la medida y aseveró que desmontará la posibilidad de que las empresas privadas de energía de su país hagan negocios en Ecuador. Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador, una agresión económica que rompe el principio de integración regional. Colombia actualmente provee entre el 8% y el 10% de la energía que se consume en nuestro hermano país. Por eso es primordial el diálogo entre naciones y no medidas unilaterales que solo afectan a nuestros pueblos. Mientras tanto, algunos gremios de comerciantes instaron a ambos gobiernos a negociar y resolver sus problemas lo antes posible. Preocupante este mensaje del presidente de Ecuador, porque por esa vía podemos terminar afectando nuestro intercambio comercial, que para los dos países es muy importante. Colombia tiene en el Ecuador un socio comercial particularmente para sus manufacturas, para su energía eléctrica. Asimismo, la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana declaró que los aranceles podrían tener efectos negativos para las empresas y los consumidores. En Perú, el presidente interino José Gerí compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para aclarar sus encuentros con un empresario chino y que no estuvieron en la agenda oficial. Gerí, quien declaró por más de 3 horas ante dicha comisión, se defendió rechazando cualquier acto ilícito o irregular. Asimismo, afirmó que toda esta situación busca perturbar las elecciones previstas para el próximo mes de abril. Yo no le he mentido al país, yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena, y lo que sí es claro y evidente, que hay una intencionalidad que seguramente las investigaciones determinarán quiénes están detrás de ello, en querer perjudicar, más allá de la persona, pretender generar inestabilidad y alterar un proceso electoral que se encuentra en curso, que tiene que ser imparcial y que tiene que ser transparente. En Guatemala, militares y policías se desplegaron este miércoles en distintos barrios de la capital en el marco del estado de sitio de 30 días decretado el pasado domingo por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. En una conferencia de prensa, el mandatario defendió las decisiones firmes frente a una ola de violencia sin precedentes atribuida a la rivalidad de las maras. Según el Ministerio de Gobernación, en 3 días del estado de sitio han capturado al menos 293 personas. Maxime Pluinet tiene los detalles. Militares y policías guatemaltecos desplegados en barrios de la capital. Ambas fuerzas comenzaron a patrullar este martes las zonas con presunta presencia de bandas criminales, conocidas bajo el nombre de maras, en particular los grupos rivales Mara Salvatrucha y Barrio 18. Tomamos en cuenta que se están trabajando con el 100% del personal de la Policía Nacional Civil. Estamos hablando de casi 45.000 agentes de policía y un aproximado de 18.000 elementos del Ejército de Guatemala. Se trata del primer operativo en el marco del estado de sitio de 30 días, decretado por el gobierno de Bernardo Arévalo el domingo. La medida fue implementada tras los recientes ataques que dejaron 10 policías muertos. Las fuerzas de seguridad se enfrentaron recientemente también a motines en 3 prisiones de la capital, donde los reclusos, presuntos pandilleros, tomaron temporalmente como rehenes a 46 personas. En conferencias de prensa y a través de campañas en redes sociales, el gobierno se ha encargado de remarcar que el estado de excepción no apunta a la población civil. Y este estado de sitio va enfocado con la única finalidad de enfrentar de manera frontal a estos delincuentes que pertenecen a esas estructuras criminales y proteger a todos los buenos guatemaltecos. Guatemala fue por muchos años un país relativamente menos afectado por la violencia de las maras, en comparación con las altas tasas de homicidios de sus vecinos del Triángulo Norte Centroamericano.
En El Salvador, Nayib Bukele redujo el margen de acción de las maras tras la declaración de un régimen de excepción declarado en 2022 y aún vigente en la actualidad. Sus métodos expeditos han resultado controvertidos, ya que conllevaron al encarcelamiento de decenas de miles de hombres sin imputación. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con más de la programación de France 24 en español.